Hola, mi nombre es Génesis Nicole Quintanilla Lara, tengo 19 años de edad, vivo en la ciudad de Lago Agrio. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos, la carrera de Biología. Me encuentro en primer semestre. Hoy les voy a hablar algo súper importante que conlleva la materia de física, que es la destilación. Primeramente, ¿qué es la destilación? Esto puede decirse como que es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla. Puede ser líquida, mediante el uso de la ebullición selectiva o de la condensación. Esta también puede resultar en una separación esencialmente completa. ¿Qué quiere decir esto? Que sus componentes casi son puros, en su totalidad no lo son. O puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados en la mezcla. En cualquier caso, el proceso explota las diferencias de la volatilidad de los componentes de la mezcla. En química industrial, la destilación es una operación unitaria, de importancia prácticamente universal. Pero es un proceso de separación física, no una reacción química. Esto hay que tener mucho en cuenta. La destilación también tiene muchas e infinidades de aplicaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de ellas. Una puede ser que la destilación de productos fermentados produce bebidas destiladas con un alto contenido de alcohol o separa otros productos de fermentación de valor comercial. Esto dice que antes que un licor se venda, tiene que pasar por un proceso. Primero tiene que ser fermentado y también después destilado. Entonces también podemos decir que la destilación es un método eficaz tradicionalmente de desalinización. Gracias a este método podemos obtener una mayor parte de limpieza en las sustancias que son mezcladas. Por ejemplo, el licor, antes de ser preparado, todo lo mezclan con algunas cosas. Entonces después de esto debe de ser destilado para que no lleven sustancias malas. También en la industria de los combustibles fósiles, la estabilización del petróleo es una forma de destilación parcial que reduce la presión de vapor del petróleo crudo, lo que hace seguro para almacenamiento y el transporte, además de reducir las emisiones en la atmósfera de hidrocarburos volátiles. En las operaciones intermedias de las refinerías del petróleo, la destilación es una clase de operaciones para transformar petróleo en combustibles y materias primas en reacciones químicas. Entonces, también podemos decir que la destilación criogénica conduce a la separación del aire en sus componentes, especialmente oxígeno, nitrógeno, argón para uso industrial, entre otras cosas. Entonces, también en el campo de la química industrial se destilan grandes cantidades de productos líquidos crudos de síntesis química para separarlos ya sea de otros productos. Una conclusión que podemos sacar de todas estas aplicaciones que en sí tiene la destilación, tiene infinidad de aplicaciones, pero también podemos decir que para cada una de ellas no se las pueden mezclar, no son unas mezclas homogéneas en sí. Dentro de la criogénica con la química industrial no se las pueden mezclar, dentro del petróleo, no, por ejemplo, ¿no? Al destilar agua, porque también se puede destilar el agua, al destilar el agua vamos a tener la misma sustancia. Entonces, cuando tú destilas un licor, tú vas a tener licor. No es que si tú destilas un licor vas a obtener agua, vas a tener una separación de sustancias en sí. Entonces, al destilar solo se separan las sustancias de la misma reacción, del mismo reactivo. No puedes destilar petróleo y luego obtener oxígeno, nitrógeno. Vas a obtener lo que es combustible, lo que produce mismo, lo que está dentro del petróleo. Es como para explicar algo sobre las aplicaciones que tiene la destilación. En ese caso no se puede unir sustancias que sean diferentes, sino que conlleven y hagan una reacción total. También podemos hablar de las exhibiciones de laboratorio de destilación. Como primer punto tenemos la fuente de calor.
que como ya sabemos es cuando se prende una mecha, tenemos el calor, el fuego. En segundo tenemos el matraz de fondo redondo, que es algo como así y baja, es como un jarroncito y baja y es redondito abajo. En tercer tenemos el cabezal fijo. En el cuarto tenemos el termómetro, temperatura de punto de ebullición. No va a ser el mismo termómetro que por tal tenemos en nuestras casas o algo así. Es un termómetro especializado para este tipo de actos, podemos llamarlo así. Es un termómetro más grande y resiste más. Hay termómetros pequeños que podemos hacer la vista nosotros porque es algo parecido, pero no es el mismo dentro de nuestras casas, como son el termómetro de bebé, es uno pequeñito, entonces eso lo ponemos bajo la axila al bebé y podemos tomarle la temperatura. Pero para la destilación es un conjunto en sí con el que ya habíamos hablado, que es el matraz de fondo redondo, que ahí va a estar en sí adentro una sustancia y arriba va a estar el termómetro para calcular su temperatura de calor que conlleva dicha sustancia. Entonces también podemos hablar del condensador, que va a ser el que sostenga la sustancia, lo que se va destilando. El agua de enfriamiento, para después del hecho poder desenfriar lo que es lo que ya hemos hecho, la sustancia ya destilada. La salida de agua de enfriamiento, que esta será cuando ya esté totalmente ese proceso, entonces ya vaya saliendo el agua, no tener mucho cuidado porque también es adherible todo lo que estamos usando. También tenemos el destilado, matraz de recepción. Después de ya haber realizado esto, tenemos lo que es el destilado, que digamos, voy a dar un ejemplo muy claro. Hace un tiempo yo destilé agua porque para el agua de rosas tenemos que hacer una previa destilación, o también podemos comprar agua destilada que venden en el mercado, pero yo justo vi un video, entonces yo seguí los pasos y destilé el agua. Esto decía que en una olla yo tenía que poner una agua abajo, por ejemplo una cuarta parte de la olla, y de ahí meter una vasija más encima del agua. Entonces de ahí yo tenía que tapar bien, que no quede ningún agujero fuera de la olla, de la tapa. En ese caso yo usé cinta para que esto se lograra hacer. Yo usé cinta, tapé los agujeros y ya, prendí la hornilla a fuego. Entonces a fuego medio, alto, quería observar, también uno tiene curiosidad de ver qué es que pasa y ya. Entonces cuando yo le subí el fuego, el agua empezó a hervir. Esto también se lo conoce como punto de ebullición. El agua empezó a hervir y empezó en la tapa a hacerse como a subir el vapor. A subir el vapor, se quedaba en la tapa porque no tenía punto de salida. Y las gotas que caían de la tapa, porque volvían a caer, se iban directo a la vasija que estaba encima del agua. Ya no regresaba al agua, sino que iba a la vasija. Esto sí demoraba un tiempo, a mí me tomó como 20 minutos. Y dentro de ese video a mí me decían que eso era el agua destilada, que el agua lo que había hecho es destilarse, tenía que tener su propio proceso. También usé muchos materiales y sí me dio curiosidad también de probarla porque para ver cómo era, cómo sabía, y en sí la textura era la misma, todo era lo mismo, pero el sabor ya no era el mismo cuando tú tomas agua del bidón a cuando ya está destilada. Entonces eso creo que es también lo destilado, y cuando es en un laboratorio lo pones en el matraz de recepción, lo que ya has hecho. Bueno, también dicen el 9 que está vacío, entrada de gas. Me supongo que dentro de esto hablan bastante sobre de laboratorio, usa materiales de laboratorio, como ya di el ejemplo, aquí usé materiales que se usaron en casa, que tienes en la casa para poder hacer este experimento. También
Vamos a hablar también de la historia. ¿Qué podemos decir de la historia? Dice que en 1975 un señor llamado Paolo Roversi, quien nació en 1902 y murió en 1983, era caracterizado por ser un químico farmacéutico conocido más como el padre de la fitocosmética. ¿Por qué hablamos de este señor? Dice que este señor descubrió un aparato de destilación de terracota en el valle en Pakistán. Podemos decir también que en su historia se encuentra lo que es la destilación de flores y frutas, que en los inicios a estas dos cosas eran las que eran puestas en proceso de destilación. Pues como ya hemos dicho, a las flores y a las frutas no es que las aplastaban y sacaban su zumo, sino que este tenía que llevar un proceso de destilación, la cual estas eran para perfumería. Entonces no podemos utilizar el zumo que estas se pueden extraer, sino en todo caso las esencias que estas proporcionan. Por decir así, si tenemos una fruta, esta tiene que ser destilada, sacar su esencia, digamos de una fresa, de una manzana, y esa esencia es puesta en un frasco como perfume. Eso es lo que se usaba en los años anteriores, en la historia de la destilación. Para la actualidad ya tenemos instrumentos, como ya hemos dicho, para estos procesos y se destilan algunas cosas más. Dentro de esta destilación dicen que existen 4 aplicaciones, como ya habíamos dicho. Está la escala de laboratorio, destilación industrial, destilación de hierbas para perfumería y procesamiento de alimentos. Lo de hierbas ya habíamos hablado anteriormente, que también son las flores y las frutas, y el procesamiento de alimentos, que también es muy importante recalcar aquí. Podemos hablar sobre el modelo idealizado de destilación, que es el punto de ebullición de un líquido, es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión alrededor del líquido, permitiendo que se formen burbujas sin ser aplastadas. Las burbujas son pequeñas y se forman alrededor del líquido, entonces estas burbujas, aunque sean muy sensibles, no se aplastan, no se dehieren, no se dañan. Un caso especial es el punto de ebullición normal, donde la presión del vapor líquido es igual a la presión atmosférica ambiental. También podemos hablar de la destilación continua, que dice que la destilación continua es una destilación en la que una mezcla se alimenta continuamente sin interrupción. En el proceso y las fracciones separadas se eliminan continuamente, a medida que ocurren corrientes de salida a lo largo del tiempo durante la operación. La destilación continua produce un mínimo de 2 fracciones de salida, que ya vamos a hablar después sobre qué son las destilaciones fraccionarias. Dentro de la destilación, que es una aplicación más, que es de la escala de laboratorio, tenemos la destilación simple. Esta destilación dice que el vapor se canaliza inmediatamente a un condensador, en secuencia de la destilación, que no es puro, sino que su composición es idéntica a la composición de los vapores de la temperatura y presiones dadas anteriormente. Esta concentración sigue la ley de Raoult, que esta va a ser muy sonada dentro de la destilación. Solo hay una que no la cumple, que ya la vamos a conocer. Dice que también vamos a hablar de la destilación fraccionada. En muchos casos, los puntos de ebullición de los componentes en la mezcla serán lo suficientemente cercanos como para que se tenga en cuenta la ley de Raoult, que ya habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, se debe usar la destilación fraccionada para separar los componentes mediante los ciclos repetidos de vaporización, condensación, dentro de una columna de fraccionamiento anteriormente ya empaquetada. Esta separación por destilaciones sucesivas también se conoce como rectificación de la sustancia. Dentro de la destilación por arrastre de vapor, tenemos que es un método para destilar compuestos que son sensibles al calor. Entonces, la temperatura del vapor es más fácil, dice, de controlar que la superficie de un elemento de calefacción y permite una tasa alta de transferencia de calor sin calentamiento a una temperatura muy alta. Este proceso implica burbujear vapor antes de una mezcla caliente de la materia prima. Según la ley que habíamos dicho anteriormente, esta nos dice que por parte del compuesto objetivo se vaporizará
la mezcla, lo que se ha hecho. Dentro de la destilación al vacío, algunos compuestos tienen puntos de ebullición muy altos. Para hervir tales compuestos, a menudo es mejor disminuir la presión a la que se hierven tales compuestos en lugar de aumentar la temperatura. Una vez que se reduce la presión a la presión de vapor del compuesto, puede comenzar la ebullición y el resto del proceso de destilación. Entonces, para terminar con otra, porque son infinidades de procesos de destilación, también se hará la destilación azeotrópica. Dice que esta destilación es la única que no cumple la ley, ya dicha anteriormente. Es las interacciones de componentes de la solución creadas propiedades únicas para la solución, ya que la mayoría de los procesos conllevan mezclas no ideales, donde la ley, que ya habíamos dicho anteriormente, no se cumple. Esto es todo lo que les puedo presentar por el día de hoy. Hay infinidades de destilaciones, pero en este caso he dicho las más importantes. Muchas gracias y espero que el video les guste y sea de su agrado.